Pues bienvenidos el día de hoy. Quiero hablarles con el tema, el desgaste no tendrá la última palabra. El desgaste emocional o físico, cualquier tipo de desgaste que tú estés experimentando, no tendrá la última palabra. Y en este devocional vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Sansón. Y yo sé que la mayoría de las veces que oímos hablar de Sansón, pues pensamos en el hombre que tenía muchísima fuerza, pero que fue engañado por una mujer y que perdió su vista y que fue capturado, engañado por los filisteos. Pero hoy vamos a hablar de su vida desde una perspectiva de restauración. Y espero que el día de hoy puedas acompañarme con tu Biblia. Si la tienes ahí, vamos a estar leyendo su historia en Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, y a través de su historia vamos a poder aprender cómo un error o una caída nunca tiene la última palabra, que la gracia de Dios es la que sigue obrando aun cuando nosotros hemos fallado, aun cuando hemos experimentado pérdida. Dios nos restaura. Y también vamos a ver cómo cuando nosotros le honramos, eso activa una fuerza sobrenatural en nosotros. Amén. Así como su propósito. Jueces capítulo 16, versículo 22 dice que en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Recordamos que cuando los filisteos lo capturaron, lo raparon completamente. Y sabes que hay un dicho por ahí que dice que los problemas a veces se vienen como cascada, ¿verdad? A mi esposo le gusta mucho ver el Chespirito, el Chavo, y en uno de sus programas estaban diciendo ahí en la vecindad del Chavo. Alguien dijo, los problemas se vienen como cascada ahí en la vecindad. Yo le decía a mi esposo, ay, parece que nos están hablando. Esta semana ha sido una semana difícil, complicada, después de que se enfermó mi nietecito, le siguió la abuelita de mi esposo, la tía de mi esposo, y luego el día de ayer también mi esposo ha estado con mucha diarrea, con mucho vómito, y pues estamos orando por esa sanidad total. Pero hay una cosa que es segura, y es que cuando nosotros le pertenecemos a Dios, independientemente por lo que puedas estar pasando, nuestra historia no termina en esa cascada de problemas, sino que siempre va a terminar en la gran fidelidad de Dios para con nosotros, su gran amor y su propósito en cada uno de nosotros. Y yo hoy puedo decir que la gracia de Dios es como una fuente que restaura todo lo que parecía perdido. Así es que el punto número uno hoy es que el desgaste no tendrá la última palabra. Y esto nos lleva a una verdad espiritual muy profunda, y es que el enemigo rara vez destruye de un solo golpe, sino que el enemigo siempre tiene un plan y usa una estrategia y comienza lentamente a desgastar a su víctima. En Jueces capítulo 16, versículo 16 nos cuenta un poquito sobre el desgaste emocional de Sansón, y dice que él, presionándole, ella, hablando de Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, dice la palabra en ese versículo 16, que su alma fue reducida a mortal angustia. Mira cómo describe la angustia de Sansón tras la insistencia y el fastidio de Dalila al querer conocer la fuente de su fuerza. Imagínate que dice que mortal angustia. Sansón, nosotros vemos en su historia que él no perdió su fuerza ni su propósito en un solo día, sino que fue por repetición, por esa presión constante que no se cansaba Dalila de estar presionándole. Esas negociaciones pequeñas que ella le hacía todos los días con tal de conseguir lo que ella quería. Él llegó a impacientarse tanto hasta la muerte. Dice que se hartó, se desesperó, y está hablando de ese desgaste emocional continuo que a veces nosotros tenemos.
Por eso la palabra de Dios nos recuerda en esta mañana, en Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y hoy yo quiero que tú puedas ver en ti algunas señales de ese desgaste emocional o espiritual que tú puedas estar pasando. Ese cansancio emocional constante, esos pensamientos repetitivos negativos que tú tienes, que te dicen, ¿sabes qué? Ya no insistas más, ya para qué te levantas otro día, ya mejor morir. Todos esos pensamientos que están ahí, pero todos los días repetitivos, a veces vienen de parte de un plan del enemigo para distraerte, para hartarte, como Sansón, tener esa angustia hasta de muerte, una angustia mortal. Ese es el propósito de cada uno de esos pensamientos negativos. Por eso la importancia de cuidar nuestro corazón todos los días, ver también cómo o cuándo fue cuando perdimos nuestra pasión espiritual, cuando normalizamos lo que antes nos incomodamos, ahora ya es cualquier cosa. Pero es importante que esta mañana tomes un minuto para poder identificar de dónde viene ese desgaste y preguntar dónde hemos estado perdiendo fuerzas, a lo mejor sin darnos cuenta, como Sansón. Donde el enemigo nos está ganando y nos está desgastando emocional y físicamente. Y es importante eh, poder identificarlo porque esto nos lleva a esta segunda punto, esta segunda verdad. Y es que una vez que tú has identificado eso, yo quiero decirte que la gracia de Dios es suficiente para ti. La gracia de Dios es suficiente para restaurar todo aún lo que parecía perdido. Eso es lo que vemos en la historia de Sansón. Esa es la historia de restauración que hoy yo quiero contarles, porque todos sabemos, Sansón cayó en manos de los filisteos, le sacaron los ojos, y mira que cuando él pierde su visión, ese momento puede ser, parecer que él ha perdido todo ahí. Y yo no sé qué tú has perdido, que te ha hecho sentir que lo has perdido todo, pero mira lo que dice la palabra, que después de que él perdió su fuerza, que lo raparon, que le sacaron sus ojos y aparentemente todo está perdido, ¿verdad? Pero Jueces 16:21 dice un poquito acerca de eso y dice que los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y parece que ha perdido su propósito, ¿verdad? Pero ahí es donde leemos después en Jueces 16:22, pero, ese gran pero que es el cambio de la historia. Dice, pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez y ese crecimiento simboliza que cuando aparentemente todo estaba perdido para Salomón, la gracia y el propósito de Dios no habían terminado con él. Y eso es lo que yo quiero recordarte hoy, que la gracia y el propósito que Dios tiene para tu vida aún no ha terminado, porque mientras que haya aliento de vida, hay propósito. Dios tampoco va a cancelar tu propósito por una caída o por un error, porque la gracia no ignora el error, no minimiza la consecuencia, pero tampoco va a abandonar al que le pertenece. Por eso todos, todos debemos de volver a Dios sin vergüenza. Si hemos caído, si hemos fallado, podemos decirle al Señor, Señor, restáurame, restáurame desde la raíz, porque el Señor escucha nuestra oración. Eso fue lo que hizo Sansón. Sansón clamó a Dios en ese momento que aparecía al final de la historia. Él clamó al Señor y dice, Señor, fortaléceme, fortaléceme otra vez. Fíjate que parecía el final de la historia porque esto era la humillación total. Los filisteos estaban celebrando su victoria a sus dioses. Llevaron a Sansón a ese templo para que fuese la burla de todos ahí en ese momento, para jugar con él, para que fuese su juego, ¿verdad? Y finalmente para burlarse de él, para humillarle. Y en ese momento, humanamente, parecía el final, pero espiritualmente fue un acto
de los más conscientes, de los más poderosos, cuando él oró al Señor. Y dice la palabra de Dios ahí en Jueces capítulo 16, versículo 28. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Y sabes, esto nos lleva al último punto de esta mañana, y es que honrar a Dios va a activar nuestras fuerzas. Honrar a Dios va a reactivar nuestro propósito. Y ahí en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 hay una gran verdad. Y dice que a los que me honran, dice el Señor, yo los honraré. Isaías capítulo 40 versículo 31 también nos habla que cuando tú le pides al Señor, fortaléceme, dame nuevas fuerzas, Él va a restaurar tus fuerzas. Dice que los que esperan a Jehová son aquellos que lo están buscando, aquellos que están mirando el rostro de Dios y orando por esa fuerza. Dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y honrar a Dios también activa ese respaldo divino, porque es lo que podemos ver en esta historia. Sansón terminó su vida honrando a Dios, y en ese momento Dios le dio esa fuerza nuevamente, esa fuerza que él necesitaba para vengar a todos sus enemigos. Y aunque él le dijo al Señor, quiero o déjame morir con todos los filisteos, pero vengarme. Y el Señor le concedió poder matar en ese día más personas de las que había matado en toda su vida, aún con ojos, porque el Señor lo respaldó, el Señor lo honró. Y esto nos habla de que el honor que nosotros le damos a Dios no es una emoción que depende de las circunstancias que estamos pasando, que honrar a Dios cada día de nuestras vidas es una decisión que nosotros hemos tomado. Así es que la pregunta de esta mañana es, ¿qué negociación el día de hoy necesitas terminar? ¿Cuál es la voz enemiga que hoy necesitas callar en el nombre de Cristo Jesús? Honrar a Dios es ponerlo a Él en primer lugar, aun cuando nadie está mirando. Es no negociar convicciones. Tú sabes cuáles son todas las cosas no negociables, y es vivir con una vida de rendición diaria, con una entrega completa al Señor. Y sabes, la mayor fuerza de Sansón no fue cuando derribó a ese león, sino fue cuando se rindió completamente al Señor, porque en ese momento, aún él en cadenas, aún ciego, Dios restauró su fuerza, Dios contestó su oración y Dios le dio la victoria sobre sus enemigos. Y resumimos en esta mañana. Número uno, el desgaste emocional es real. Yo sé que se siente real, pero no es definitivo y no va a tener la última palabra. Así es que vamos a callar esas voces repetitivas. Tienes que identificarlas para poder callarlas en el nombre de Cristo Jesús. Número dos, la caída tampoco tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque hoy hemos aprendido que un error tampoco cancela nuestro propósito. La gracia de Dios restaura todo lo que parecía perdido. Y número tres, honrar a Dios siempre nos va a traer esas nuevas fuerzas que nosotros necesitamos para seguir adelante. Honrar a Dios es lo que va a traer ese respaldo divino. La gracia y la fidelidad de Dios es lo que tiene la última palabra en nuestras vidas. Así es que hoy no es una excepción. Hoy también vamos a rendir toda nuestra vida al Señor y a decirle, Señor, hoy una vez más te rindo todo a ti. Te rindo mi vida, te rindo mis luchas, te rindo todo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor, tú siempre nos redireccionas nuestros pensamientos y tú siempre también traes esa fortaleza que nuestra alma necesita cada día de nuestra vida. Padre mío, ayúdanos, enséñanos a guardar nuestro corazón y que podamos cada día, Señor, agarrarnos fielmente de tus palabras, de tus promesas. Gracias por tu palabra que es nuestro alimento, que también nos fortalece, que nos renueva nuestras fuerzas, Señor. Hoy esperamos en ti, Señor. Te pedimos que tú sigas derramando esa gracia, Señor, esa gracia espesa que tanto necesitamos y que tú nos ayudes para que también podamos salir victoriosos, vencedores cada día de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos, Señor, como cada mañana en este tiempo y declaramos, Señor, que nuestra vida es tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.